Hola, buenos días, tardes o noches, según se reproduzca este video. Mi nombre es Ari Reinaldo Exiga Sandoval, del Grupo de Humanidades. Hoy les voy a presentar mi proyecto de la materia de Seminario de Derecho. Espero que lo disfruten. A continuación, mi proyecto. Mi proyecto va a hablar acerca del Milagro Mexicano, que es una serie de leyes y de reformas que se establecieron a lo largo de los años que llevan desde 1940 hasta 1968, que van desde los sexenios del presidente Manuel Ávila Camacho hasta el sexenio de Díaz Ordaz. Lo que voy a tratar de hablar es todas las cosas que se manejaron políticamente haciendo las reformas para que el derecho pudiera de esta manera ayudar hacia el país, hacia un mundo de economía, y por lo tanto creo que es un tema interesante. Comencemos. Bueno, lo primero que se empezó a hacer es darle dinero hacia las empresas que estaban guiadas hacia el desarrollo. Por lo tanto, el gobierno mexicano se comprometía hacia todas las personas con mucho dinero que tenían grandes negocios a darles una certeza de que iban a vender este producto, y en caso de no venderlo, todas estas pérdidas las absorbía el Estado. Por lo tanto, todos los inversores en aquella época, toda la gente que tenía dinero, en vez de tener un miedo sobre hacer un negocio, estaban seguros de que iban a ganar o mínimo no iban a perder. Por lo tanto, era una apuesta segura, a lo que empezó a incentivar que muchas empresas empezaran a invertir en México, que muchas personas con muchos bienes empezaran a invertir en México, y a su vez podría estabilizar la economía. Todo esto pasaba en el gobierno de Miguel Alemán. También lo que se empezó a desarrollar es un bloqueo de un comercio exterior. A lo que se refiere esto es que el Estado les aseguraba a los campesinos un precio final. En vez de estar comprando hacia lo que el mercado estaba, si el mercado bajaba, ellos compraban a un precio establecido. Si el mercado subía, ellos compraban a un precio establecido. Esto con la finalidad de que todos los campesinos tuvieran una certeza de que iban a vender. Por lo tanto, el gobierno estaba incentivando que todas las cosas que se producían aquí, todas las cosas que se comen en México, se producieran en México, y dejar de estar comprando hacia otros países. Por lo que esto empezó a desarrollar una gran producción de alimentos. Entonces, a causa de, empezaron a haber una economía más estable, en la cual tanto habían empresas que estaban invirtiendo en México, que estaban invirtiendo sólidamente en México, así como había personas en el campo que estaban a su vez invirtiendo en el campo. Pero ¿qué pasó con todas las personas que no tenían dinero o que no tenían esta facilidad de invertir? Todas estas personas, por ejemplo, que la mayoría eran del campo, se tuvieron que dejar abandonadas sus tierras para poder ir a la ciudad, y a causa de ello, estos entraban en las fábricas que se estaban creando. Por lo tanto, habían más trabajadores en las fábricas, habían más incentivos en el cultivo, por lo cual habían productos mexicanos, habían productos, comida mexicana, y por lo cual la economía empezó a subir. En este entonces el crecimiento de cada año de México era de un 7%, pero un 7% a lo mejor no suena mucho, pero cifras, por ejemplo, de 2015 a 2020, el crecimiento ha sido de un 2% en todos estos años, por lo cual era algo inimaginablemente grande. A esto se le llamó el milagro mexicano debido a todos estos beneficios que tuvo, en el cual la gente podía comer bien, los sueldos se estabilizaron, se incrementaron los sueldos reales, y a razón de hubo una estabilidad mexicana económica, y por eso es que fueron tan buenos los beneficios que se llamó el milagro mexicano. Tras esto, México empieza a ser llamado como un país industrializado, en el cual ahora se construían grandes autopistas, grandes edificios de viviendas, grandes industrias. Esto nunca antes visto en un país tan rural como lo era México. México realmente no tenía un avance, pero esto nos dio un apoyo para sembrar algo que iba a ser el país más industrializado de toda Latinoamérica. Por lo tanto, se podría decir que México estaba creciendo, pero no todas las personas se veían beneficiadas por esto.
ya que todas las personas pobres seguían siendo pobres, que si bien ahora tenían un trabajo y tenían una mejor vida digna, los ricos se hacían mucho más ricos, la clase media se hacía más obrera y los pobres pues seguían en esa situación, solo que menos pobres. Por lo tanto, a este gobierno, a estos sexenios intermedios, se les empezaba a ver como gobiernos corruptos, ya que solo se les beneficiaba a las personas ricas y a la clase política. Por lo tanto, se empezó a hacer un declive de todo esto, ya que el gobierno se empieza a endeudar por muchas razones, empieza a hacer unas deudas gigantes para poder seguir trabajando este modelo en el cual habían muchas pérdidas por parte del campo, que si bien se empezaba a estabilizar ya, la misma generación de personas pobres se empezaban a querer un cambio más radical, un cambio más duradero, que si bien no veían el cambio que México iba a tener a lo mejor en ciertos años con el mismo sistema, querían un cambio absoluto inmediato, el cual posteriormente nos iba a perjudicar, ya que nunca se logró ni el cambio, ni a largo plazo, ni a corto plazo. Esto es básicamente cómo empezó a declinar el milagro mexicano, a razón de que había ahora más comida, mucha gente empezó a tener muchos más hijos, por lo cual una vez que el gobierno ya no pudo sostener todos estos préstamos hacia el campo, empezó a haber una escasez de comida, por lo tanto se creó una crisis financiera muy grande, a lo cual posteriormente el gobierno actuó con ciertas leyes de préstamos hacia bancos financieros exteriores. Se hizo un préstamo grandísimo a México para extraer petróleo, pero cuando logramos extraer el petróleo, el precio se bajó, se tuvo una crisis petrolera, a lo cual México quedó con una deuda gigante, sin dinero, y empezó a regalar prácticamente el petróleo a un precio el cual no estaba previsto desde antes. Lo que pude aprender de la realización de mi proyecto es que México tiene grandes planes de leyes hacia que México puede cambiar por parte de las leyes políticas, de todas estas leyes que se pueden generar para hacer un cambio económico más grande, pero es cuestión de quererlo, ya que no a todos les conviene, porque si empieza un cambio como los gobiernos empiezan a perder dinero, pero es algo enriquecedor saber que México tiene una capacidad muy grande de poder salir adelante y que no está imposible, más bien solo está basado en el hecho de quererlo, y que no es imposible hacerlo, sino que sí se puede crear un cambio y se puede llegar a un fin en el cual podamos salir de una crisis a la cual hemos vivido año tras año, que si bien es económica, se ha llevado hacia otros sectores, como lo puede ser a lo mejor deportes, como lo pueden ser otro tipo de cosas. Y esa es la conclusión que yo me llevo, la conclusión que es en la que sí se puede, solo es de querer, y cada persona hace su cambio, y creo que si quieres un cambio debes de ser alguien importante, debes de enfocarte en ser alguien importante para poder influir en las demás personas y que las demás personas te ayuden a hacer ese cambio. Las fuentes donde yo utilicé para crear este video fue del canal de YouTube Bully Magnet, de Wikipedia y de otras fuentes varias relacionadas hacia el tema, también un libro de historia de la SEP de 2016, y eso es todo. Espero que le haya gustado a todos los espectadores de este video, que hayan tenido el tiempo para escucharme y la disposición. Muchas gracias, espero que le haya gustado mi proyecto.